libro de Jeremías. Ellos dijeron: venga, tramemos un plan contra Jeremías, porque no faltará la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta. Venga, vamos a hablar mal de él y no hagamos caso de sus oráculos. Hazme caso, Señor. Escucha lo que dicen mis oponentes. ¿Se paga el bien con el mal? Pues me han cavado una fosa. Recuerda que estuve ante ti pidiendo clemencia por ellos para apartar tu cólera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Oigo el cuchicheo de la gente y todo me da miedo. Se me conjuran contra mí y traman quitarme la vida. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. La vida, tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los 12, les dijo en el camino: miren, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Entonces se le acercaron la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerles una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella le contestó: ordena que estos 2 hijos míos se sienten, uno en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús replicó: no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz los beberán, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los 2 hermanos, y llamándolos Jesús les dijo: saben que los jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tiempo de la Cuaresma, camino de conversión. Y convertirse es convertirse a Dios, al Dios verdadero. Convertirse significa abandonar los ídolos. De allí que la palabra de Dios venga en nuestro auxilio para ayudarnos a entender cuáles son los ídolos que tenemos que abandonar. Hoy la primera lectura, tomada del libro de Jeremías, nos habla que los dirigentes
Llama la atención que estos dirigentes son los religiosos, los sacerdotes, los sabios o maestros y los profetas se confabulan contra Jeremías. Son ellos, no es ni siquiera el poder político, es el poder religioso, el que se confabula contra Jeremías, el que ve en Jeremías un enemigo y acechan contra él. Y no solo eso, planean contra él grandes males. ¿Y qué es lo que lo lleva a estar en contra de Jeremías? La idea equivocada que tienen de Dios. Ellos pretenden adorar a Dios. Ellos creen e inducen al pueblo a adorar a Dios. Pero su Dios no es el Dios de Israel, no es el Dios del Éxodo que libera de la esclavitud, que da vida. No es ese, porque ellos están planeando todo lo contrario. Lo primero que están planeando es desacreditar a Jeremías y luego, si es posible, matarlo. Y ese Dios no es el Dios verdadero, ese no es el Dios que lo sacó de Egipto. El Dios que lo sacó de Egipto lo sacó de la esclavitud, porque Dios es un Dios de libertad. Y les prometió entregarle una tierra donde vivirían libres. Pero no solo eso, ese es un Dios de vida, no de muerte. Y estos representantes del poder religioso, sacerdotes, sabios y profetas, están amangualados con el poder del mundo y están inspirados por ese espíritu del mundo, y por eso no representan a Dios y no pueden actuar en nombre de Dios, porque ninguno que actúa desacreditando a otro, ninguno que actúa en la vida deseándole la muerte a otro, despreciando a otro, odiando a otro, puede ser del Dios verdadero. De ahí que San Juan diga, el que dice que ama a Dios pero odia a su hermano es un mentiroso, porque nadie puede amar a Dios a quien no ve y despreciar, es decir, odiar a quien sí ve. De allí que la conversión para ti y para mí sea esa. Yo tengo que revisar mi vida. Yo estoy amando a Dios y eso se concreta en mi amor al hermano, al que no desacredito, al que no le deseo mal. Dice la palabra del Señor, ellos dijeron, vengan, tramemos un plan contra Jeremías, porque no faltará la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta. Ellos dicen, Jeremías, no importa, eliminémoslo, tramemos un plan contra él. Venga, vamos a hablar mal de él. Vamos a hablar mal de él. Así procede el mundo y así procede el mal. Hablemos mal de él. ¿Cuántas veces nosotros vemos eso hoy? ¿A cuántas personas? ¿No es esa las artimañas que utiliza el poder? El desacreditarse el uno al otro, el hablar mal de él. Aquí están hablando mal de Jeremías. ¿Hoy de quién hablamos mal nosotros? ¿Cuáles son los medios que utilizamos nosotros para hablar mal de los demás? Uno ve, por ejemplo, las cadenas de WhatsApp. A mí llegan impresionantes cadenas de WhatsApp en las cuales hablan mal de alguien, desacreditan a alguien. Y a ti llega esa cadena a tu WhatsApp y vienes y también lo replicas. Y te vuelves un mentiroso igual que el que hizo el meme o el que hizo tal cosa. Y tú sabes cuál es el pecado contra el 8º mandamiento. No mentirás, no levantarás falso testimonio. Y dice la palabra de Dios, todo el que dice mentira es de su padre el diablo, porque el diablo es mentiroso. Entonces cuando tú replicas una cadena de WhatsApp que no tiene sentido y que es una mentira, una noticia falsa, tú estás siendo hijo de Satanás, hijo del diablo que es mentiroso, porque tú te estás prestando al descrédito de otra persona de lo que no te consta. Y eso no te va bien porque tú eres cristiano. Aquí están hablándole a judíos, pero yo te estoy hablando a ti que eres cristiana, a ti que eres cristiano y que estás aquí escuchándome. Tú te prestas para ser instrumento de Satanás. Tú eres de los que vive transmitiendo cadenas de WhatsApp sin tener certeza de que son noticias falsas. O comunicando o hablando mal de gente, como estos. Tramemos algo, hablemos mal de él, hablemos mal de él. Y no hagamos caso a su oráculo. Cerrémonos. Hazme caso, Señor, dice Jeremías. Escucha lo que dicen mis oponentes. Él recurre a quien sabe que es el Dios verdadero, el Dios de la vida y el Dios de la libertad. ¿Se paga el bien con el mal? Pues me han cavado una fosa,
dice él. Recuerda que estuve ante ti pidiendo clemencia por ellos para apartar tu cólera. Él sabe quién es Dios. Yo estuve clamando por ellos, porque tú eres un Dios de perdón y de misericordia. Ellos ni siquiera conocen eso. Y en el Evangelio, Jesús se rodea de discípulos, pero los discípulos tienen que hacer un proceso también de conversión, de superar sus ideas equivocadas del mundo y de Dios. Él es claro con ellos desde el comienzo. Hoy dice en el Evangelio que les anunció su pasión y su muerte. Dice que se llevó aparte a los 12 y les dijo por el camino: miren, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Jesús no los está engañando. Jesús les dice: mi destino es la cruz. Yo voy a subir a Jerusalén, voy en ascenso a Jerusalén, pero voy a morir, voy a entregar mi vida. ¿Y sabes quiénes me van a matar? Los representantes del poder político, económico y religioso de la nación. Los sacerdotes, los escribas y los senadores del pueblo. Ellos me van a matar. Después de burlarse, después de desacreditarme, ellos me van a matar. Jesús le dice eso. Y esto no lo está inventando Mateo. Ocurrió así. Jesús es sometido al poder del mundo, al poder político, al poder religioso. Son ellos los que lo matan. Y primero lo que hacen es desacreditarlo, porque así actúa el poder. Usa la mentira y después de desacreditar, mata. Así actúan. Y Jesús le dice: primero se burlarán de mí, es decir, me desacreditarán, y luego me matarán. Lo mismo que querían hacer con Jeremías. Es que siempre el mundo procede así. El mundo procede así. Y pareciera que los discípulos iban a entender esto, pero no lo entendieron. Tanto es así que cuando ya están en casa, dice que se acerca la madre de los Zebedeos, Santiago y Juan, la mamá de Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, y le dijo: Señor, quiero pedirte algo, quiero que me concedas algo, dice la madre. Y Jesús le responde: ¿qué quieres que haga por ti? Y ella dice: permite que cuando estés en tu reino, uno de estos hijos míos y el otro estén uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús les dice a ellos: de verdad que no saben lo que piden. Es como no tienen idea, ustedes no han captado nada. ¿Acaso son capaces de beber el cáliz que yo voy a beber y de ser bautizados en el bautismo en el que yo voy a ser bautizados? Él los provoca ahora. Él les dice: ustedes tienen claridad de lo que yo les dije. Ustedes saben que yo tengo que tomar un cáliz, es decir, que es la cruz, que es el sufrimiento. ¿Se acuerdan que en la noche antes, en Getsemaní, dice que fue al monte a orar y le dijo al Señor: Señor, aparta de mí este cáliz? El cáliz es el sufrimiento, el cáliz es la cruz. Y él le dice: ¿ustedes están dispuestos de beber este cáliz? Y de ser bautizados en el bautismo en el que yo voy a ser bautizados, es decir, en ser sumergidos en la muerte. Y ellos apresuradamente, entendiendo, creyendo que la muerte a la que Jesús se refiere es una muerte heroica y que después de muerto van a ser aplaudidos, le dicen: lo somos. Pero tampoco han entendido nada. Ellos no han entendido la muerte de Jesús. La muerte de Jesús no es una muerte heroica. Jesús no muere como un héroe. Jesús muere como un mártir. Y un mártir no es un héroe. Es uno que muere por la causa de Dios. Ese es Jesús. Muere como un mártir, no como un héroe. A los héroes le hacen monumentos en las plazas. A los mártires se les olvida en la historia. Él muere como un mártir, no como un héroe. Y entonces, ¿qué pasó? Esta ambición de poder que les asiste delata en ellos, no solo en los 2, sino en los otros 10 que no han entendido el mensaje de Jesús. ¿Cómo es posible que tú y yo tampoco lo hayamos entendido? Dice que los otros 10 se rebelaron contra estos 2 hermanos, pero no porque hubiesen entendido, sino porque se les adelantaron. Y es cuando Jesús viene a corregir y le dicen: ustedes saben que los jefes de los pueblos los tiranizan. ¿Qué hacen los jefes de los pueblos? Tiranizan. Y que los oprimen. Eso son lo que hacen los jefes de los pueblos. Tiranizan y oprimen.
no será así entre ustedes. Es decir, la iglesia de Cristo, la comunidad cristiana, no está fundada en el poder, no está fundada en la dominación. Es que hay un peligro, hermanos y hermanas, y es que cuando nosotros nos sentimos elegidos, creemos que ser elegidos es ser privilegiados. El mundo de hoy es el mundo de los privilegios. La gente defiende privilegios. Mire, hay una cosa que se llama el bien común, pero nadie habla de bien común. Ya de esa palabra bien común ha sido erradicada en nuestro lenguaje. Hoy se habla de interés general, pero no de bien común. Y cuando se dice interés general, no se está hablando de bien común, está hablándose de intereses que cada uno tiene. Es decir, la búsqueda de privilegios. Si usted se da cuenta, antes se hablaba de bien común, hoy no se habla de bien común, hoy se habla de interés general. Y eso es una palabra, es una frase para disfrazar el egoísmo que nos asiste. Y también nosotros en la iglesia podemos caer en eso. Creemos que se trata de privilegios y de que ser elegidos es ser privilegiados. Y que el hecho de ser privilegiados nos da ascendencia sobre los demás, que nos pongan en el puesto de la derecha y en el puesto de la izquierda. Creemos que es eso. Y eso es lo que impide que tú y yo avancemos en la vida y que nuestros pueblos avancen. Porque nosotros perdimos el sentido del bien común y ahora cada uno defiende sus intereses. Yo defiendo lo que a mí me sirve, no lo que le sirve a todos. Eso es lo que yo defiendo. Nos volvimos tan egoístas, tan individualistas, que hemos perdido el sentido del bien común y eso nos aparta de Dios. Y de eso tienes que convertirte tú y me tengo que convertir yo. De eso se trata la conversión. La conversión no es dejar de fumar cigarrillo, dejar mamar ron. Eso te hace daño a ti, el cigarrillo te hace daño a ti. Pero el egoísmo que hay en tu corazón y el mío, la codicia que hay en tu corazón y el mío, daña a toda la humanidad. Fumar cigarrillo te daña a ti, te daña los pulmones a ti. Beber ron te daña a ti, te daña a tu hígado. Pero tu egoísmo y tu codicia daña a todo mundo. Entonces, ¿qué es más peligroso? ¿Qué es más peligroso? ¿Fumarse un cigarrillo o tener odios, resentimientos o egoísmo o codicia en el corazón? ¿Qué más daño hace? Por eso una cosa es enmendarse. Yo me puedo corregir de fumar cigarrillo. Yo me puedo corregir de mamar ron. Pero solo Dios me puede salvar de mi egoísmo. Solo Dios. De mi individualismo. Solo Dios me puede salvar de eso. Y Jesús le dice a los discípulos, así no será entre ustedes. Por el contrario, entre ustedes el primero será el servidor de todos. Y el que quiera ser grande será su esclavo. Así será. Porque el Hijo del Hombre, y Él nos ha propuesto ese modelo, no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Hermanos, qué palabra tan maravillosa. Si quieres acogerla, si quieres vivirla en tu corazón, si quieres dejarte iluminar por ella y entender de qué se trata la cuaresma. La cuaresma se trata de convertirse, es decir, de volver el corazón al verdadero Dios, que es el Dios de la vida, el Dios de la libertad. Alabado sea Jesucristo.